Reading from the book of Ecclesiastes. Lectura del libro del Eclesiastés. Rejoice, O young man. Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud. Follow the way. Déjate llevar del corazón de lo que atrae a los ojos. Yet understand Pero que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de God bring todo. you to judgment. Rechaza las penas del corazón, rehuye los dolores del cuerpo. Though the dawn Niñez of youth y be juventud fleeting, son vanidad. remember your Creator. Acuérdate de tu Hacedor durante la juventud, antes de que lleguen los días desgraciados y te alcancen los años en que dirás, no le saco gusto. Before the sun is Antes de que se oscurezca la luz del sol, la luna y las estrellas, y a la lluvia siga el nublado. Ese día temblarán los guardianes de casa y los valientes se encorvarán. Las que muelen serán pocas y se pararán. Los que miran por las ventanas se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino se apagará. Se debilitará el canto de los pájaros. Las canciones se irán callando. Darán miedo a las alturas y rondarán los terrores. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no dé gusto la alcaparra, porque el hombre marcha a la morada eterna y el cortejo fúnebre recorre las calles. Antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la copa de oro, se quiebre el cántaro en la fuente y se raje la polea del pozo y el polvo vuelva a la tierra que fue y el espíritu vuelva al Dios que lo dio. Vaciedad de vaciedades, dice el predicador, vaciedad de vaciedades y todo vaciedad. Verbum Domini. Deo gratias. In every age, O Lord, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre al polvo, diciendo, retornen hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya, 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 aleluya. Our Savior Christ Jesus destroyed Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y trajo vida a través del Evangelio. Dominos vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. While they were all amazed En aquel tiempo, entre la admiración general
de lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos, métanse bien esto en la cabeza. El Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Verbum Domini. Laus tibi Christe. By way of a reminder, Como recordatorio, invite you or los EWTN family at home invitamos throughout the world a nuestra familia de WTN en casa, en el mundo entero, a que nos acompañen comenzando el día martes, septiembre 29, la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, leading up to the memorial of Our Lady, hasta el memorial de la Virgen del Rosario. for a novena to the Mother of God, Habrá novena para la Madre, para la Madre de Dios, por la nación. En momentos de gran peligro y tragedia, y de crisis y de sufrimiento en el mundo, a lo largo de la historia, la Iglesia siempre instintivamente ha acudido a la Madre de Dios, la Madre de nuestro Señor, like a child who is in pain, como un niño like a que child siente dolor, como un niño que corre a su madre buscando consuelo. Queremos ver cómo luce la transformación en una criatura humana. Si queremos verlo, solo basta con ver a la Madre de Dios. Ella es quien conoció mejor a Jesús y es quien amó más a Jesús. Así pues, la buscamos por guía, por intercesión. Para aquellos de ustedes que no escucharon la invitación del Padre Joseph el día jueves, pueden descargar la novena en ewtn.com, www.ewtn.com, /novena, o en español, www.ewtn.es, en español. o sea, en español. Y si no tienen computadora, por favor, no se preocupen. Las meditaciones y las oraciones van a ser leídas en voz alta para ustedes. Y también habrá subtítulos que problemas de la audición o que están leyendo en su televisión a través del monitor que proporcionamos. Meditaciones y las oraciones. Esta novena la compuso el padre Frederick Miller, quien nos enseñó a la mayoría de nosotros, los frailes, en el seminario. Así que tenemos un gran afecto por nuestro querido padre Miller. El día de hoy es sábado y la mayoría de los sábados celebramos el memorial de la Santísima Virgen María. Cada sábado conmemoramos la fe de la Santísima Virgen y en particular su fe el día después de la crucifixión y la muerte de su Hijo, el viernes, y entre su resurrección de los muertos. Los sábados la Iglesia siempre pide un aumento de fe y por la intercesión de la Madre de Dios. En María hubo certeza pura de fe. En María hubo esperanza sin vacilar, confianza en Dios y caridad en su corazón materno de que las promesas de Dios en su Hijo se cumplirían. Si queremos tener ese tipo de fe, esperanza y amor, acudimos a María para que nos ayude a entender cómo es para una criatura humana, una persona humana, confiar en Dios, tener fe, tener
caridad. It may be difficult for some Puede ser difícil para grasp algunos or begin to entender o comprehend empezar a comprender why Catholics por qué and Eastern los Orthodox and católicos y even los some ortodoxos Anglicans orientales e incluso algunos anglicanos emphasize such enfatizan and tender devotion profundo y devoción Mary for her por person. María, por su persona. Why is this? ¿Por qué? Why is this? For a Catholic, ¿Por qué? it's a Catholic Es que para un católico es una It's almost sensibilidad we grew up with católica, it, es so we casi take it for como si granted. Why is nos it that criamos con esto. Catholics Porque es que have los such católicos a love tenemos for un her? amor tan grande por For la Virgen, someone who is not para Catholic, alguien que this may no be often the sea greatest católico. A menudo stumbling block. se trata del obstáculo más grande para la conversión. Especially down Mucha south, gente nos ha contado eso, especialmente en el sur. Realmente quieren entender por qué tenemos a María en un puesto tan alto de honor, en un puesto tan alto de veneración. Es difícil de entender. Es difícil para ellos entender esto. Y a menudo ha sido el obstáculo más grande para muchas personas para convertirse a la fe católica, en especial muchos que están considerando la conversión a la fe católica, que se sienten atraídos a la fe. Muy a menudo, este es un obstáculo, una pared con la que se topan. No pueden entender, no pueden superar ese obstáculo. Y los conversos a la fe católica, o sea, aquellos que han realizado el peregrinaje, aquellos que realizan el acto de fe y bautizados o han sido recibidos en la Iglesia Católica en comunión plena, a menudo dicen que después de cierto tiempo, después del paso de los años, que miran hacia atrás They often say, y a menudo I don't know dicen, what it was no sé qué fue that held me back from lo que me understanding this. impedía She's so entender esto. Ella es tan hermosa. How could I be so blind? ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Very oftentimes our Pero muy limited understanding nuestra prevents us from comprensión limitada nos impide the great penetrar en los grandes misterios de la fe. to beg for a Tenemos greater que faith to rogar understand. para una mayor fe para poder Many entender. converts will Y tell nuevamente, you como muchos that conversos les dirán understanding the role que of the Blessed Virgin Mary years after they convert. han entendido el papel de la Virgen María They see it with años después new de que eyes. tuvieron su conversión y la han visto con nuevos ojos, por decirle así, los ojos de la fe. And with that in mind, Y con esto en I'd like mente, to share with you the deseo compartir con reflection ustedes from la day reflexión one del of día número 1 novena that we de will la novena start que next week. iniciaremos la These semana próxima. reflections are catechetical. Y estas reflexiones son Instruct. catequísticas, tienen como propósito enseñar, tienen como propósito develar y enseñar ciertas verdades muy hermosas acerca de la fe. Cada día de estas reflexiones edificará una sobre otra y por eso, si les es posible, les pido que descarguen la novena y la lean, incluso antes de empezar, y tal vez incluso estudiarla, rezarla, subrayarla, resaltarla y pedirle a Dios a que les ayuden a crecer a una fe mayor. Y esta es la reflexión para el día número 1. Deseo compartir esto con ustedes. Puesto que Dios crea un alma inmortal a través de la unión conyugal entre el hombre y la mujer, la concepción de cada persona humana es sagrada. Dios ama a cada uno de nosotros y eso causa nuestra creación, incluso cuando la concepción de uno es un acto de lujuria o violencia. Cuando la Santísima Virgen María fue concebida en el vientre de su madre, Dios creó su alma inmortal y la llenó con su vida divina.
In the Immaculate Conception, En la Inmaculada Concepción, Dios Mary, de manera singular redimió a María her from original al sin, preservarla del pecado original, foreseen merits of Christ, al, the Savior. a través de los méritos de Cristo nuestro Salvador. Desde el primer momento de su vida, María fue santa y hermosa y llena de gracia, Any trace of sin ningún indicio any de egoísmo, inclination to sin, ninguna inclinación al pecado unparalleled freedom y con libertad sin paralelo para amar a Dios other people. y para amar a otras In personas. her conception, God En su concepción, Dios armó a María the para kingdom of destruir Satan. el reino de Satanás. Charity of Christ filled Mary La caridad de from the Cristo first moment llenó a of her María desde el primer existence momento de su in the safety existencia of her en la mother's seguridad del vientre de su madre. Continuing, Pope Pius Continuando, el IX Papa proclaimed the Pío dogma of the IX Immaculate proclamó el dogma de la Conception in these Inmaculada words. Concepción en estas We palabras. declare, pronounce, and define Declaramos, pronunciamos y that the definimos doctrine which holds que the la Most doctrina Blessed Virgin que Mary sostiene que la Santísima in the first Virgen María instance of her conception, by a en singular los primeros grace and momentos de privilege of su Almighty concepción a God, través de una gracia singular y privilegio de in view of the parte de merits Dios, of Jesus Christ, en vista de los Savior méritos of de the human Jesucristo, race, el Salvador de la was raza preserved humana, free fue preservada law stain of original sin. libre de toda mancha This de is a pecado doctrine original. revealed by God, and therefore to be Es una doctrina revelada por Dios y por lo tanto debe ser creída firmemente y constantemente por todos los fieles. listen to this. Listen to this. Y escuchen lo siguiente. This is stated in the reflection. Esto The lo good dice la news of reflexión. the Immaculate Las buenas Conception nuevas de la Inmaculada Concepción is that there is more es que love hay más in amor Mary's sinless en soul el alma de than María there is evil in the que world. lo que hay maldad en el mundo. In her Immaculate Conception, En su Inmaculada God Concepción, empowered Mary Dios to say yes potenció freely a to María His para que plan dijera que sí of salvation libremente in a su Christ, plan de salvación en Cristo and to help us, y her para que sons and daughters, nos ayude, hijos to e hijas say de Él, yes to. para que le digamos que sí también. The first reflection, Es la primera reflexión del día 1, to meditate upon those words. meditar sobre esas palabras. And in view of this, in the Y gospel, en vista de esto, en el Evangelio, Luke writes, San "While Lucas they were all escribe, amazed at this every deed, Jesus said mientras to que his todos estaban disciples, "Pay attention what I am asombrados doing. ante tal portento, Jesús les dice a sus discípulos, pongan Son atención of a lo que Man les is to be digo. handed over El to Hijo del men." Hombre debe ser entregado They did not understand this en manos de los saying. hombres, pero ellos no Its entendían meaning este was lenguaje. hidden from them, Les resultaba tan so that they oscuro should not que no cogían el understand. sentido And they were afraid to ask y les daba miedo about preguntarle this saying. sobre el asunto. This is directly after Esto es directamente después que los discípulos de Jesús habían presenciado la enseñanza del Señor e incluso después de una serie de fenómenos extraordinarios y milagros públicos del Señor Jesús. Going back one chapter to Saint Luke and Esto retrocediendo un capítulo de San Lucas en su Evangelio, el capítulo 8, donde vemos el milagro de Jesús calmando la tormenta. And they said, "Who is this then that Y he dicen, ¿quién es este que manda el viento y las aguas y le obedecen? the healing of the Gerasene demoniac, La sanación the healing of the daughter of Jairus, del endemoniado, the woman la with sanación hemorrhoids, de la hija de Jairo, la sanación de la mujer con flujos de sangre. Luego Jesús reúne a los 12 y les da poder y autoridad encima de por sobre los demonios y para curar enfermedad. Les da la autoridad para predicar. witnessed the miracle of the 5,000, Presencia en el milagro de los feeding of the 5,000 5,000 being de- fed and satisfied, cuando les da de comer y quedan saciados. multiplication of the La 5 multiplicación de los 5 panes y los 2 pescados. Y después de esto, la solemne declaración de Pedro de la identidad de Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Right after this, the transfiguration. Justo después de esto, la transfiguración. And then our Lord heals a Y boy. luego el Señor sana a un muchacho endemoniado. After all of this, his disciples Después de todo esto, sus discípulos everything estaban maravillando he said ante and did. todo lo que él había And then the hecho y Lord dicho. Y speaks luego el Señor les about habla his acerca
de su muerte, about how he would be taken. acerca de cómo sería It's another arrebatado slap in por the los face of hombres. the apostles. Otra bofetada en el rostro de los apóstoles y los Again, discípulos. whenever suffering enters into the Nuevamente, picture, cada vez que el it's sufrimiento entra en escena, after the es disciples algo que no witnessed podemos the teaching of our entender. Lord and his miracles, Las he presents enseñanzas del them Señor y sus milagros se les presenta nuevamente his una impending enseñanza death. de su muerte cercana. And then all of a sudden they're shocked. Y No. súbitamente se quedan hasta atónitos. No, Señor, por seguro no. How can this be? Suffering has and always will Dijeron be a ellos, mystery ¿cómo es posible? difficult for the El mind sufrimiento es y siempre será un misterio para la mente y el corazón. after everything the Lord Jesus Después de taught todo lo que el Señor and Jesús showed them, enseñó y after les all the mostró, después de miracles, todos los milagros, after all of the healings, después de todas now las he is sanaciones, telling them he will be ahora delivered les into está the hands of diciendo que men. dado a manos de los hombres, Suffering, death, el sufrimiento, and la after muerte, everything we have heard después de and todo lo que seen, hemos how can oído y this be? visto, ¿cómo puede ser esto? The disciples might ask, Los discípulos how can this pueden preguntar, nosotros podemos preguntar, ¿cómo es posible esto? Acudimos a la Virgen Madre de Dios en este sábado para que nos ayude a entender esto. the one that will experience a pain Aquel like que any other, sentiría un dolor como ningún otro en el Calvario, where the prophecy of Simeon would be fulfilled. donde la profecía de Simeón se That this cumpliría, child que este niño would be a sign of sería contradiction, señal de and that a sword would contradicción pierce y que una espada atravesaría el corazón de la Virgen. any mother's heart would be pierced. Cualquier corazón de madre quedaría atravesado ante los eventos del Calvario. Mother's heart Cualquier is corazón de pierced madre when they es see atravesado any cuando little ve kind of suffering that cualquier their child pequeño tipo de experiences. sufrimiento que su hijo sufra. They would want to take the place Quisieran of their child. tomar el lugar And surely this would have been que por seguro Mary's disposition esto hubiera sido la disposición de María, to take the place of querer her son a su hijo as he was handed over to death, cuando es entregado as he was mocked, a as he was los verdugos, cuando as he was es crucified, mofado, as he cuando was es flagelado, cuando es crucificado, cuando estaba Imagine the moribundo en Mother la of God, cruz. the Blessed Virgin Imagínense a la Mary, Madre de Dios, la what Santísima Virgen her María, disposition might have been. cómo pudo haber sido su disposición durante esos días. She knew exactly Ella sabía who her son exactamente was. quién era su hijo. She knew exactly who Ella sabía he exactamente was and his quién mission. era él y su misión. And she knew exactly why, Y ella sabía exactamente por qué vino él. yet she stood Sin embargo, faith, ella permaneció unwavering con hope, fe and in y burning una charity. Her esperanza faith firme y gran not caridad. wavered. Su That's why fe we call no vaciló. Por eso le llamamos in the Stabat hymn that we Mater sing during en el Holy himno Week. que cantamos durante la There Semana stood Santa. the mother at the cross, Ahí standing. estuvo parada She firme stood. ante la cruz. The Lord Jesus did not El come to Señor avoid Jesús suffering and no death. vino He came a to embrace it and to evitar el sufrimiento y la muerte, sino a aceptarlo y redimirlo y a salvarnos de las garras de Satanás. La Santísima Virgen realmente es quien entiende el sufrimiento más que cualquier otra persona humana que haya vivido sobre la faz de esta tierra. Y por eso acudimos a ella en nuestra comprensión, en nuestro intento de entender por qué, las razones, por qué detrás del sufrimiento humano. Acudimos a ella y le pedimos que nos ayude a entender, a romper esa pared con la que nos podemos topar para poder entender el sufrimiento humano. Ella quiere compartir su fe y su entendimiento con nosotros, sus hijos, en el orden de la gracia. Nuevamente, el sufrimiento siempre es un obstáculo. Siempre es un desafío para entender. Le pedimos a la Madre de Dios que permanezca a nuestro lado,
junto a cada uno de nosotros, como lo hizo con su Hijo Jesús. María, Madre de Dios y Madre nuestra, ayúdanos a romper esa pared de la incredulidad, una incredulidad que puede suceder ante las promesas de tu Hijo Divino. Ayúdanos a entender que tú entiendes estos grandes misterios. Ayúdanos a entender estos grandes misterios. Pedimos tu intercesión para que nos ayudes a que digamos que sí a tu Hijo. Y ayúdanos a entender todo lo que ese sí entiende y significa para nuestras vidas al decirle que sí al Señor.